Muy buenas tardes, gracias otra vez por venir. Es muy gratificante ver tantas personas interesadas pues, en el tema de Calvo y también pues, en la agenda del Banco de la República. Solo por curiosidad, ¿cuántos estuvieron aquí el lunes? Bueno, bastantes. Entonces, bueno, gracias por venir a la segunda. Espero no aburrirlos tanto como para motivarlos a estar el viernes, ¿sí? El lunes hablamos un poco de lo que fueron las primeras grabaciones que se hicieron en América Latina y particularmente en Colombia en 1913, y justamente terminamos con una de esas grabaciones que era precisamente de Calvo, y eso fue como el abrebocas para lo que va a ser hoy, que va a ser precisamente centrado en la figura de Luis Antonio Calvo. ¿Alguno conoce de dónde es esa foto o le es familiar? El famoso Puente de los Suspiros. ¿Recuerdan dónde es? Exacto. Esto queda muy cerquita, o sea, queda entre Tocaima y Agua de Dios, en Cundinamarca, mucho más cerca de Tocaima, y se llamaba Puente de los Suspiros, y esta foto es más o menos de 1905. Entonces, muy seguramente esta es una de esas imágenes reales pues, de momento de separación, porque la historia era que básicamente era hasta aquel lugar donde los familiares podían acompañar a los enfermos de lepra, y pues spoiler alert, por si alguno no sabía, pues ese es el gran drama, o uno de los muchos dramas que acompaña la vida de Calvo, ¿no? Haber enfermado de lepra y haber pasado encerrado, confinado la mitad de su vida pues, en el lazareto de Agua de Dios. Entonces allí eran donde se despedían, y entrar pues al lazareto era básicamente entrar casi que en otro país, era como un país dentro del país. Si uno quisiera resumir un montón de experiencias que se vivían allí en muy pocas palabras, o sea, no es descabellado compararlos con los campos de concentración o algo así, ¿sí? Incluso, y esto es mucho anterior a los campos de concentración si se quiere, o sea, el enfermo de lepra llegaba allí y prácticamente perdía su ciudadanía, no solamente como colombiano, sino ciudadanía como persona sana, y se convertía en un ciudadano enfermo. Hasta le daban una cédula distinta, ¿sí? En Agua de Dios había una moneda distinta a la moneda nacional, la famosa coscoja. Estaba precisamente encerrado pues, por un cordón de púas. La policía que estaba en Agua de Dios era policía enferma, ¿sí? O sea, eran los policías enfermos eran los que estaban allí, a diferencia de la policía sana, etcétera. Digamos, una serie de procedimientos de saneamiento aparentemente, pero que en últimas estaban gestando una distinción, una exclusión de un importante segmento de la sociedad, que cuando uno mira en detalle, ¿sí? Terminaban siendo no solamente las personas enfermas de Colombia, sino mayoritariamente las personas enfermas y pobres de Colombia, ¿sí? Porque la lepra está asociada también a un drama social y un drama de pobreza muy claro, y a condiciones pues, malsanas muy particulares. Y allí es donde la figura de Calvo empieza a ser interesante, ¿sí? Porque a pesar digamos, del reconocimiento que está viviendo, o sea, en el momento justo en que Calvo enferma de lepra, es cuando estaba casi, digamos, en un pináculo importante de popularidad. Y entonces es un personaje bastante célebre, bastante popular. Su música está sonando bien, pues como vimos el lunes ya estaba en discos, ya estaba circulando, y sin embargo su condición social en buena medida era la de un colombiano pobre, y como colombiano pobre pues tuvo que terminar en el lazareto de Agua de Dios, y ahorita seguramente veamos algunas historias más al respecto. Pero algo más interesante sobre este Puente de los Suspiros, y es que es como un símbolo de muchas historias reales, pero al mismo tiempo de muchas historias fantasiosas y míticas e idealizadas que tienen que ver con la experiencia de muchos de estos enfermos de lepra y de Calvo en particular, ¿sí? Evidentemente desde lo real tenemos todo esto que les conté así muy rápido de experimentar el desarraigo pues, de la ciudad, o sea, el decreto que le dio un poco forma no solamente a los lazaretos, sino a la regulación de tener lugares especiales para separar a los enfermos de los sanos en 1905, pues trajo consigo una serie de medidas muy drásticas. O sea, básicamente cuando se confirmaba un caso de lepra, eso se denunciaba a la policía como un crimen pues, de los más atroces, y una práctica
desafortunadamente muy común era la de solamente que la policía iba y tomaba presos prácticamente a los enfermos en las ciudades donde se constataba, sino que les quemaban las casas, o sea, y todo, o sea, era realmente obligarlos a este nuevo pues, mundo social de encarcelamiento pues, por causas sanitarias. Pero a la vez de ese drama real, pues hay un montón de historias que mitifican este momento para muchas personas y para Calvo en particular. ¿Sí? Una de aquellas historias fantásticas que se suelen contar y a veces cuando se está en Agua de Dios se suelen reproducir las mismas historias, es aquella que dice pues algo así como que Calvo iba pues en su drama de la enfermedad, pasando por el puente de los suspiros, en 1916 y en un arrebato pues de inspiración acompañado de la nostalgia que ponía al momento, no sé, tomó una hoja y compuso el intermezzo número 1 y ahí está. Y esa es una historia que se sigue reproduciendo. Evidentemente pues no fue así, el intermezzo pues se había compuesto no solamente 6 años atrás, sino como vimos 3 años antes, en 1913 ya se había incluso grabado, pero digamos este tipo de historias alimentan digamos el misticismo que acompaña la figura de un compositor caído en desgracia. Y guardando efectivamente las debidas proporciones, digamos, hay dos mensajes aparentemente contradictorios, pero igualmente certeros acá, ¿sí? Y por un lado es que evidentemente Calvo como estereotipo y como figura arquetípica, si se quiere, como va a llenar este espacio del músico trágico en Colombia, ¿sí? Pues que digamos, no lo teníamos tan evidente ni tan popularizado, pero que sí, digamos, era en cierto modo una fantasía recurrente de los estudios de la música, ¿no? Entonces, Beethoven fue sordo, Chopin lidió con tuberculosis, etcétera, etcétera, y Calvo viene a ser nuestro músico trágico, ¿sí? Pero entonces, de allí, que eso lleva a veces a construir una narrativa o una historia que acompaña a Calvo pensando que es mayormente en virtud de su drama y de su enfermedad, pues como que se viene o que se acrecenta su popularidad, ¿sí? Que puede tener cierto sentido, ¿sí? Porque evidentemente el confinamiento va a dar inicio pues, a una relación bastante, si se quiere, trágica y al mismo tiempo célebre entre este músico que está encerrado en el lazareto y la sociedad en general que está disfrutando su música, no solamente en Colombia, sino en muchos lugares del extranjero. Pero aunque eso, digamos, tiene mucho sentido, es importante recalcar que la popularidad de Calvo ya estaba manifiesta y ya estaba en cierto modo ganado antes de la enfermedad, antes del diagnóstico. Entonces ahorita vamos a ver algo muy rápido sobre la biografía de él, pero precisamente cuando uno mira en detalle las noticias y lo que salió a raíz de su enfermedad, o sea, ya tenemos un músico bastante popular y que ganó su popularidad precisamente al fragor pues, de lo que había hecho musicalmente y de lo que había compuesto y lo que había hecho pues, en su música. Pero, entonces, reitero esto porque a veces el enfatizar tanto el drama de la enfermedad como que olvida, digamos, todas estas faenas musicales que ya venían de por sí haciéndolo muy famoso en el medio local. ¿Bien? Ok. Pues, ¿tienen preguntas? No, vamos a… voy a tratar de hacer mi presentación rápido, espero terminar antes de las 6 de manera que podamos tener un rato bueno para conversar entre nosotros. Entonces, este es Calvo. Bueno, tenemos muchos músicos muy populares, muy famosos, muy reconocidos de la primera mitad del siglo XX, pero Calvo sin duda sobresale entre ellos por muchas razones, ¿sí? Ahí tenemos algunas encuestas que se hacían en periódicos en los años 30 y 40 que mostraban que había un nivel importante de recordación, pero sobre todo es como con la música de Calvo se logró como una sintonía o una alineación bien certera, si se quiere, entre lo que podría llamarse el gusto estético y la propuesta, digamos, musical que él venía haciendo. Entonces, mucha de su popularidad otra vez radica en que, en última, su música gustaba y gustaba mucho. Pero al mismo tiempo porque mucho de lo que él está haciendo musicalmente, como sabemos, va a terminar alineándose con mucho de lo que era si se quiere, lugar discursivo en disputa. Sí, es de lo que vamos a estar hablando bastante, que es aquí el terreno de la música nacional. Hoy, digamos, y desde hace algunas décadas, pues tenemos ciertos acuerdos
aparentemente claros sobre qué es lo nacional o a qué nos referimos cuando hablamos de música colombiana o de música nacional, ¿sí? Algo así como si nombramos música clásica, cada uno se hace como algunas imágenes en su mente y en sus oídos. Algo parecido con la música colombiana, algunos pensarán más de pronto en músicas del Caribe, otros pensarán más en los bambucos, en el interior, pero digamos es un escenario que en cierto modo se ha construido ya discursivamente y que estamos más o menos de acuerdo al saber de qué se trata, pero esa no era necesariamente la escena a comienzos del siglo XX, ¿sí? Era un escenario, o sea, el deber ser de la música nacional era algo que estaba en construcción, que estaba, si se quiere, incluso en disputa desde distintas orillas, y la música de Calvo va a ser en últimas interesante y pertinente porque va a entrar en estas discusiones y en cierto modo va a ayudar a que las cosas se perfilen en cierta dirección, y es precisamente la dirección a la que estamos como habituados hoy en día. Entonces, un ejemplo de eso, como para ponerle algo de música a este momento, es el famoso bambuco El Republicano. Esta es una grabación de 1928 para complementar algo de lo que dijimos el lunes. Vimos que muchas veces se venía a grabar la música acá, como lo que se hizo en el 13, pero otras veces simplemente se compraban las partituras y eran orquestas y músicos de Estados Unidos que las arreglaban para el formato de sus orquestas allí y hacían una versión al respecto. Entonces, esto es una orquesta en Estados Unidos tocando la música de este compositor colombiano. En 1913, sin embargo, esta misma pieza se grabó en Bogotá, pero no tenía el nombre del Republicano, sino se llamaba Qué Delicia. Por alguna razón le cambió ahí. Bueno, vamos allá. Bueno, ahora, no sé a ustedes cómo les suena, ¿será? ¿Sí? Yo no tengo ninguna evidencia de que Calvo protestase al respecto, pero sí tenemos evidencia de algunos compositores en otros lugares de América Latina que se sentían pues mal representados con las versiones que las orquestas en Estados Unidos hacían de su música, ¿sí? Pero ahora, eso no trata de decir que, pues, que tenían el sabor, pues, y lo que sea, pues hacían su mejor esfuerzo. Pero lo interesante es saber es que muchas veces es a partir de estas grabaciones gestadas por arreglos de músicos norteamericanos y tocadas por músicos norteamericanos, es que se empieza a construir a veces un canon de lo colombiano desde lo sonoro particularmente, ¿sí? Entonces, porque aquí lo interesante es como la interacción de todos estos medios, ¿no? Tenemos las partituras, tenemos los conciertos en vivo que se hacían, pero también tenemos la radio, tenemos la música donde habían músicos locales que grababan las músicas, pero también músicos internacionales, etcétera, etcétera. De modo que ese escenario de la naciente idea sobre la música nacional pues es un lugar donde convergen pues muchas orillas artísticas y de procedencia y todo esto. Bueno, muy rápidamente un recorrido biográfico de Calvo en un minuto, ¿sí? Pues Calvo nació en Gambita, Santander, ¿sí? En 1882, ¿sí? Y pues venía realmente de extracción social muy humilde. Hay un montón de historias fantásticas que rodean su nacimiento, ¿sí? Como aquella que fue el hijo de uno de los cornetas de una de los grupos que peleaban en las guerras civiles, particularmente esta guerra es los intersticios bélicos entre la guerra de 1876 y después las guerras hacia 1885, que por un momento paró allí y entonces uno de estos cornetas del ejército conoció a Marcelina Calvo, la mamá de él, y entonces de allí, de uno de estos encuentros furtivos, pues muy seguramente una violación, pues nació Calvo. Bueno, esto no se puede aseverar con certeza, no hay documentos al respecto, pero cuando uno mira, digamos, la partida de bautizo de Calvo, pues solo aparecen los personajes del lado materno, ¿sí? Y entonces está no solamente la mención de que era el hijo natural
de Marcelina Calvo, sino que después uno empieza a constatar muchas de las cosas por las que tiene que pasar Calvo a lo largo de su vida, sobre todo sus primeros 20 años, y uno ve que precisamente este estigma de ser un hijo ilegítimo y un hijo natural particularmente, que o sea, básicamente era, no había reconocimiento de parte del papá, etcétera, pues le va a dar muchos tropiezos, bastantes problemas, etcétera, etcétera, ¿sí? Para ese momento, Marcelina ya tenía una hija de 4 años, también hija natural de otro señor. Entonces, este va a ser un hogar que pues va a permanecer a lo largo de los años, pero que va a estar sufriendo pues estos dramas de pues básicamente de la pobreza y de tratar pues de surgir en un mundo que era bastante prejuicioso al respecto. Calvo va a estar más o menos unos 8 o 9 años en Gambita. A comienzos de la siguiente década precisamente llega a Tunja y en Tunja va a permanecer desde comienzos de la década de 1890 hasta 1905, cuando finalmente se viene a Bogotá. Entonces se hace adulto allí en Tunja, pues y es en Tunja precisamente donde aprende un poco el estudio de la música de manera bastante empírica. Él empezó siendo como un niño mandadero en una tienda de abarrotes, y este dueño de la tienda de abarrotes era también un señor bastante aficionado, era un músico aficionado y que tocaba muchas serenatas y todo eso, y Calvo empieza allí, aprende a tocar piano, violín, canta en los coros religiosos de la iglesia, pero cuando trata él quería ser cura y no pudo. Y muy seguramente parte de la razón por la que lo rechazaron otra vez era este estigma de ser hijo natural. Algo interesante es que a pesar de estar en esta categoría de músicos aficionados, tanto su empleador y los otros músicos con los que tocaba, Calvo leía muy bien partituras, aparentemente un oficio recurrente para él, y esto es antes evidentemente de la era de los discos y todo esto. Va a ser tocar y casi que ininterrumpidamente el piano en fiestas y todo esto, lo que le permite como no solamente acumular un repertorio bastante amplio de cosas, sino también desarrollar habilidades bien importantes en la lectoescritura musical. De Tunja, pues, entonces se viene a Bogotá, y en Bogotá va a vivir hasta 1916, cuando se le da cuando viene este diagnóstico de lepra. Entonces Calvo llega en 1905 siguiendo una de las promesas del presidente Reyes, de que si algunos músicos de provincia se insertaban, se hacían parte de las bandas del ejército, se les iban a dar becas para estudiar en la Academia Nacional de Música. Él se vino con esa promesa, pero nunca se la cumplieron, ¿sí? De hecho, si uno mira los registros de quienes fueron precisamente los beneficiarios de tales prebendas, pues Calvo no está ahí. Entonces tiene que empezar muy desde abajo. Efectivamente sí se une a la banda del ejército, pero a la vez que hace eso empieza, como diríamos nosotros coloquialmente, a chisguear en muchos otros medios, tocando músicas populares, músicas religiosas también, y digamos por situaciones bastante casuales, logra hacerse amigo de uno de estos profesores de la Academia Nacional de Música y empieza a estudiar allí, pero más como un estudiante regular, ¿no? Como que el profesor dice venga, entre a la clase. Después viene esta controversia en 1910 cuando cambia digamos, la gobernancia del conservatorio cambia, pasa a ser Academia Conservatorio. Eso le genera algunos problemas y después regresa, y cuando está un poco, no solamente en un momento muy bueno de su formación académica aparentemente, sino también su música empieza a ser muy popular, es decir, ya pasaron estas grabaciones del 13, hay recuentos en la prensa de que era bastante habilidoso como instrumentista en distintos instrumentos. Entonces ya tenía como cierta seguimiento en la capital, ¿sí? Hay noticias de prensa de que o sea, iba a tocar en determinados cafés y la cosa se llenaba, o sea, había cierto seguimiento importante, y viene este diagnóstico de lepra y se tiene que ir para Agua de Dios en 1916, y allí pues va a permanecer el resto de su vida. No voy a centrarme en esto, pero es desde Agua de Dios donde va a empezar digamos como la consolidación de mucha de esta popularidad, ¿sí? A reafirmarse mucho del perfil estético que venía desarrollando desde antes, pero también a formarse esta situación que realmente es única si uno lo piensa dentro del escenario de los músicos en el mundo, ¿sí? Y es algo que apenas hace muy poco me he venido dando cuenta, ¿sí? O sea, realmente hay muy pocos músicos en el mundo en general, en la historia de la música, que hayan vivido, digamos, tal escenario de confinamiento y al mismo tiempo mantenido como este nivel de productividad y de
de vigencia, digamos, en el medio artístico. Y eso hace a Calvo bastante interesante. Y en Agua de Dios va a morir en 1945, el 22 de abril, pero no de lepra, ¿sí? De una nefritis aguda, pero evidentemente la lepra sí estuvo mucho tiempo ahí marcando su estancia. Le dieron permisos para salir temporalmente, a veces con permiso, a veces sin permiso, pues de Lazareto a Cosas, pero siempre volví allí y para quienes han estado alguna vez en Agua de Dios, pues se darán cuenta que Calvo es un referente bien importante allí. Bueno, escuchemos un par de cosas, sobre todo para pensar ahora en la música de Calvo y pensar en cierto modo como en lo polifacético que era él en su propuesta musical. Entonces tenemos muchas de estas composiciones que están anclados a este escenario de lo que empezaba a ser la música nacional de entonces, si se quiere, los pasillos, los bambucos, las danzas, etcétera, etcétera, mayoritariamente las danzas, pero también otro tipo de composiciones, si se quiere, de una aspiración mucho más académica, sin decir con esto que la música de Calvo sea música clásica o música académica, pero sí había cierta aspiración un poco de ingresar, digamos, en otros escenarios compositivos. Entonces lo primero es el trébol agorero. Hay un montón de historias alrededor de esto, o sea, ahorita veremos otras tantas, pero hay quienes plantean que este trébol agorero podía ser, digamos, parte en la que Calvo expresaba pues su ansia y su esperanza de curarse la enfermedad. No sabemos si eso sea tal cual así, como las otras historias, con el intermezzo número 2, que lo han escuchado por ahí, Lejano Azul. Entonces hay quienes, que era el anhelo de Calvo de conocer el mar y que nunca lo logró. Hubo una telenovela que se llamó Lejano Azul en el 81 con Waldo Urrego. ¿Alguno la vio? Sí, bueno, pues después me cuenta. Y así, bueno, y este es el arabesco, que digamos una esta que digamos tiene insinuaciones un poco de mayor elaboración, si se quiere. Ahorita vamos a ver un poco más, digamos, de esta paleta de géneros en los que incursionó Calvo. Entonces, algo rápido, quiero concentrarme en lo que me queda de tiempo en estos tres aspectos, como un rápido itinerario, hablar más puntualmente de la música de Calvo, las características y un poco en cuanto al mundo discográfico que viene acompañando esto también, hablar de momento un poco la experiencia del exilio, un poco como de lo que iniciamos, y para terminar hablando de este escenario pues, que nos convoca también hoy, y como Calvo puede ser un referente importante a la hora de pensarnos estos 200 años, o sea, como un momento clave en la configuración de estas ideas sobre lo nacional, la música nacional, y cómo, digamos, Calvo hacía parte de esos debates en aquellos años. Listo. Bueno, entonces hablemos de la música de Calvo, pues, por un rato. Esta es la lira colombiana de Pedro Morales Pino, donde Calvo estuvo como violonchelista. Ahí se ve un poco a comienzos en su etapa pues temprana en Bogotá. Obviamente esto es después de la gran gira de Pedro Morales Pino por Estados Unidos y todo esto. Y entonces es un poco como Calvo se empieza a insertar en este escenario de la bohemia capitalina de aquellos años, ¿sí? Y un escenario que va a estar marcado por aquella famosa generación del centenario de la independencia.
Y estos van a ser un poco digamos, la contraparte y los colegas pues, estilísticos que van a acompañar a Calvo, entre muchos otros. Como vimos el lunes, algunos de estos grabaron también en las sesiones de Bogotá en 1913. Pero lo interesante es cuando uno mira muchos de estos compositores en contexto y Calvo como parte de ellos, pues uno encuentra una serie de aspectos bien interesantes en común. Muchos de ellos, por ejemplo, venían de provincia. En últimas, Bogotá termina siendo como este punto de encuentro. De ahí que es justamente por esos años que se va a conformar como este rótulo pues, de la Atenas suramericana, porque empieza a gestarse como no solamente un ambiente de bohemia, sino un entorno, si se quiere, en cierto modo experimental en la conformación, no solamente de sonidos musicales, sino también en asuntos de literatura, de pintura, etc. O sea, todo, mucho, de hecho, buena parte de esta bohemia comienza precisamente como un escenario de rebeldía, si se quiere, a los toques de queda que venían impuestos en el marco de la guerra de los 1000 días y los años que vinieron después. Entonces, tienen en común esto, también muchos de ellos tienen que, pues como estrategia laboral, afiliarse precisamente a las orquestas, bien sea la policía o el ejército, como Jerónimo Velasco o el propio Calvo. Algunos de ellos, o incluso la mayoría, y Calvo también entre ellos, van a tener una formación musical accidentada, si se quiere, muchos de ellos empírica, muy talentosos a veces en sus instrumentos, pero a veces tomando cierta distancia de la teoría musical como tal. Con Calvo quizás iba en un camino hacia de pronto una formación musical mucho más completa, pero como dije antes, eso se vio truncado con el diagnóstico de lepra. E incluso Calvo es muy transparente con respecto a los límites de su formación, ¿sí? Él va a decir en sus páginas autobiográficas que ya había superado, digamos, los cursos de armonía, ¿sí? Y estaba hasta ahora empezando a ver la parte de contrapunto, si se quiere, cuando vino el diagnóstico aquel. Entonces, como que dentro de esta secuencia natural de los estudios de la música, como que quedó truncado allí. Y cuando uno mira, digamos, las características musicales de su obra, refleja precisamente no solamente esas limitaciones, pero sobre todo como un aprovechamiento hasta tan rico como es posible de lo que pudo cosechar hasta el momento, ¿sí? Entonces, y por último, pues justamente van a ser estos compositores los que van a empezar a gestar este corpus de composiciones que va a terminar tomando la forma como de un canon de lo que va a empezar a asumirse décadas después como la música nacional o la música colombiana, si se quiere, que en buena medida, si uno pudiera resumir mucho de lo que pasa musicalmente en aquellas partituras, buena parte de ello se limita a ser bastante obedientes o sistemáticos o rigurosos, si se quiere, en delimitar unos ritmos específicos. ¿Sí? Es decir, si se va a escribir un bambuco hay que ser como leal con cierta estructura rítmica, ¿sí? Las peleas de cómo se transcribe el bambuco son otras y de eso no hablaremos hoy, pero digamos era un escenario en disputa, pero es decir, el bambuco se escribe así o el pasillo tiene estas características o con la danza pasa esto, y muchas de esas cosas son, y particularmente en la obra de Calvo, muy explícitas, ¿no? O sea lo claro de la característica del nivel está en lo que hace la mano izquierda, porque la mayor parte de la obra de Calvo pues es para piano, y eso acompañado pues de melodías creativas, etcétera, que es donde está la mayor parte del talento de Calvo. Si uno mira, si un talento tenía Calvo a flor de piel, era en la gestión de melodías. Entonces, digamos, en términos técnicos, mucha de esta música va a ser de esta música homofónica, ¿no? O sea, básicamente melodía con acompañamiento. En cierto modo, y a riesgo de quizás de ser un poco esquemático, la obra de Calvo, y tenemos algo así como cerca de 260, 258 títulos en el catálogo que se ha podido recuperar, es quizás en un 80% algo así miniaturas musicales para piano o de pronto un abultado repertorio, si se quiere, de música de salón, ¿sí? Una herencia pues inequívoca del siglo XIX, ¿sí? Pero reinterpretado pues a la luz de las nuevas modas musicales, de también estos nuevos discursos de configuración sobre un escenario de lo nacional, sin que signifique aquello pues que Calvo estaba componiendo solo bambucos, pasillos. De hecho, la cantidad de bambucos es muy corta, digamos, en comparación con otros géneros. Hay muchas danzas, algún relativo número de pasillos, pero no se quedó ahí, ¿no? O sea, también incursionó, como veremos, en tangos, one step y música
si se quiere, cuasi caribeña y cosas de este estilo. Hemos hecho un par de cosas para ver ejemplos de esto. Seguramente ya conocen el Intermezzo número 4, pero tocado aquí por Oriol Rangel, que quizás fue uno de los pianistas que más se involucró expresivamente con la música de Calvo. Bastante bonito. Y Arroyito, ¿qué murmuras? Un pasillo. Ahora, cuando uno mira la prensa de la época, uno se encuentra cosas aparentemente sorprendentes y constituyen uno de estos, digamos, como desafíos de interpretación para nosotros, y es que el hecho de que esta música estaba en partituras, ¿no? Calvo, se publicaban las partituras, se vendían las partituras de la música de Calvo, pero aparte estaba en piano, mucho de esto se tocaba en salas de conciertos, generaba cierta idea, cierta relación, y súmele a esto pues el drama del músico trágico, creativo, genio creador en Agua de Dios, pues generar asumir muchas veces esto como la música clásica en su más alta expresión. Y entonces uno se encuentra cosas en los periódicos como que bueno, pues Mozart y Beethoven hicieron cosas chéveres, pero Calvo se las lleva, ¿sí? O hablando de, bueno, si Strauss hubiera conocido a Calvo, hubiera aprendido cómo es que se escribe un vals y cosas por el estilo. Ahora, uno que puede pensar al respecto, dice, no, pues esa gente está loca, no sabe de qué está hablando. Es una alternativa, pero es más como pensar precisamente esto, el escenario social, el imaginario que se construye en torno pues, de esta música, de que el piano está presente, ¿sí? Y de allí epítetos que seguramente que ustedes han escuchado famosos como el Chopin colombiano y cosas así, ¿sí? Si uno va, digamos, en términos de técnicos y de lo que puramente están exhibiendo las partituras a nivel armónico, melódico, pues evidentemente, claro, Calvo está muy, muy lejos de Chopin, ¿sí? Pero es más en términos del imaginario que se construye y la forma en el que estos sonidos, ¿sí? Pues como que llenan ese escenario pues, del músico talentoso, clásico, genial, etc. En su mayoría, y voy a hacer dos cosas muy rápidas sobre la música, y esto aplica no solamente a Calvo, sino a muchos de los compositores del momento, son música que son evocadoras y más bien poco descriptivas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, muchas veces, muchos de los contenidos o de las interpretaciones vienen de los títulos y no tanto porque la música exprese una determinada realidad, ¿sí? Sí, entonces, porque muchas de estas tenían títulos de mujeres, cosas así, y no necesariamente porque sonara pues, a una cosa particular. Ejemplo de ello pues, puede ser Malva Loca, aquí en una versión de Trío 3, que era una obra dramática. Malva Loca era el nombre de una obra dramática. Calvo en los años 10 trabajó en Bogotá en el teatro musical, estuvo cercano a eso, partes de la relación. Otros dicen pues que quizás Calvo también veía en la Malva Loca otra expresión de una planta que podría curar su enfermedad, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero entonces aquí todas estas son evocaciones que se hacen y no es algo que uno encuentre pues directamente en la música. O sea, uno puede decir, al piano me suena a la planta Malva Loca, ¿no? Sin embargo, hay excepciones, como esto, Diana Triste, donde puede haber algo más, digamos, de
cierta descripción de tristeza, si se quiere. Ahora, yo no, perdón, antes de esto, o sea, yo no puedo asegurar que esta sea Diana, simplemente en el archivo pues había una foto de una Diana, ¿sí? Entonces dije, pues a lo mejor es la Diana triste, ¿no? Pero, y se ve como triste, ¿no? Sí. Y si uno pone la música, como que hay una asociación ahí de relación. En fin. Listo. Entonces, algo rápido sobre el catálogo, como decía, son 258 títulos, más para ver la diversidad pues, de géneros en los que Calvo incursionó. En su mayor parte pues, es música instrumental, ¿sí? Y la música vocal, casi la mitad de ella va a ser música religiosa, mucha de ella combinada en un solo volumen, Arpa Mística, que publicó precisamente la comunidad de salesianos que administraba el Lazareto. Y sin embargo, algunas de sus canciones van a ser tonadas muy populares de la época. Dentro de los géneros, pues miremos esta tabla y vemos un poco que hay muchos géneros allí representados, pero en muchos de ellos la cantidad de obras serán 2, 3 o a veces una sola, ¿sí? Vamos, la primera parte de la tabla, o sea, estos 4 primeros géneros allí precisamente muestran la música religiosa que sonó mucho en Agua de Dios cuando él estaba, después es quizás de lo que más escribió Calvo, pero lo que menos se tocó, pero está aquí en la mitad de la tabla todo esto, y si queremos incluimos esto hasta los himnos quizás o las danzas, que es por lo que termina siendo Calvo más conocido, ¿no? Otra vez, miniaturas musicales, piezas que no superan los 4 o 5 minutos de duración, y eso a partir de una serie de esquemas de repetición y todo eso, entonces son piezas bastante cortas, pero eso en últimas es lo que le termina dando como mucha relevancia. Aquí, ¿qué me pasó con esto? Acá están otros en los que ya empiezan a ser menos el porcentaje de cosas de las que escribió, y así, tangos, preludios, y otros que son solamente de una cosa, ¿sí? Incluyendo, ¿sí? La fantasía sinfónica, la famosa escenas pintorescas de Colombia, que ahorita hablaremos algo de ella, ¿sí? Y cuando Calvo escribió eso, precisamente él se quejaba de lo complicado y de lo cansón pues que era escribir la música para tantos instrumentos. En otras palabras, sí, o sea, él, digamos, se movía como pez en el agua, pero en este mundo de la composición de piezas cortas para piano. Esto es algo de lo que grabó Calvo en 1913, La Danza Livia, que fue quizás su primer hit. Él escribió esto todavía cuando estaba en Tunja, ¿sí? Y llegó a ser una tonada muy famosa de la época, incluso antes de que estuviera en el disco, ¿sí? Y empezó a ser como de estas cosas que se pedían mucho en la fiesta y que le empezó a garantizar cierta popularidad tanto en Tunja como Bogotá. Y con quien está ahí, presumiblemente, es uno de los hermanos Sánchez Lara, con los que Calvo tenía el famoso terceto Sánchez Calvo, que era piano, flauta y violín. Bueno, aquí simplemente un dato pues curioso en términos de la discografía, lo que más se ha grabado de Calvo. Hay 2 cosas para notar ahí, y es que los 2 momentos donde se grabó más la música de Calvo ha sido a comienzos del siglo XX y a finales del siglo XX, ¿sí? Y seguramente este gran paréntesis de la mitad tiene que ver justamente con el declive de la popularidad de las músicas andinas, el ascenso de las músicas, de la música bailable costeña, por ejemplo, y sin embargo, pues sí, sin duda es el intermezzo número 1 lo que más se ha grabado, es la partitura pues, que está tallada en la tumba de Calvo en Agua de Dios y todo eso. Y allí pues otros éxitos favoritos de siempre. Bueno, algo sobre el exilio, aquí no me voy a demorar mucho, pero poner otra vez en contexto, ya dije bastante al comienzo sobre lo que implicaba ser un enfermo de lepra en Agua de Dios. Esto es lo que va a componer Calvo cuando se tiene que ir de Bogotá, cuando se da el diagnóstico finalmente, y aunque no podemos evidenciar pues, en la música como tal está pues, alguna expresión pues, clara de lo que representaba este momento, sin duda sí fue un
digamos, una transformación radical para la existencia de Calvo. O sea, fue un desarraigo a nivel social bastante humano, pues bastante radical. Escuchemos algo de Adiós a Bogotá. Tiro típico. La danza fue sin duda quizás el género que más, en cierto modo, dominó Calvo y en el que hizo cosas quizás muy interesantes. Este es Calvo por los años, esta fue una foto que salió en la revista Cromos, y este era Calvo más o menos para la época en que tuvo que irse de Bogotá para Agua de Dios, ¿sí? En sus páginas autobiográficas tiene, lo expresa de forma bastante lamentera, si se quiere. O sea, dice algo así como que el terror de los espantos tocó a mi puerta y desgarró con feroces, desgarró con garras, bueno, no, eso está como redundante, pero desgarró pues el terruño que disfrutábamos 3 seres amados, etcétera, etcétera. Y es que Calvo, como decía, había tenido un momento, había gozado de una popularidad buena en Bogotá, pero eso, digamos, le costó mucho llegar a eso, ¿sí? O sea, él vivió una época bastante pobre. O sea, bueno, para los que si se interesan en la cosa, en el libro que tengo sobre Calvo, como que hay un recuento detallado de lo que podía ser el costo de vida de Bogotá en aquellos años y lo que se ganaba Calvo. Se ganaba algo así como 50 centavos, que era algo como suficiente para vivir, pero por una buena temporada el ejército, por una norma del presidente Reyes, les bajó eso como la 1/4 parte, y entonces eran 3 viviendo con eso. Y sí, y mucho, digamos, en ese no comer bien, no poderse cambiar de ropa, el piso de tierra, etcétera, etcétera, mucho de eso pues terminó deviniendo en su enfermedad, ¿no? Y pues llegó Agua de Dios en mayo de 1916, y en Agua de Dios lo terminan recibiendo como una celebridad, ¿no? Ya hablaremos un poco de eso. Esta es una de las canciones famosas de Calvo, quizás la única de la que estamos seguros que tanto la música como la letra son de Calvo, y si le ponen cuidado a la letra van a ver que muestra algo que es muy, vamos, es una manera muy interesante de sintetizar aquellas impresiones que después de estar tanto tiempo con un personaje uno termina llevándose sobre su personalidad, ¿sí? Para mí un personaje bastante ambivalente en sus sentimientos, sobre todo cuando uno mira las cartas y lo que hay detrás. Calvo en últimas termina siendo un personaje pues que se lamenta mucho de su condición, o sea, que no oculta la tristeza y las cosas. Quizás mucho de eso deviene en sus composiciones, sin decir que esa causa la enfermedad, que las composiciones tomen este carácter sombrío, nostálgico, porque eso ya estaba desde antes de la enfermedad. O sea, más bien eso hace parte pues de su perfil artístico, si se quiere, ¿sí? Pero a la vez que es bastante como consciente y como que explota mucho esta narrativa del dolor, tanto en la música como en las letras, al mismo tiempo uno encuentra un personaje bastante optimista, ¿sí? Agradecido de ciertas cosas, y es un poco lo que uno ve en esta letra de dolor que canta. O sea, como que la vida ha sido muy dura conmigo, pero sin embargo estoy feliz porque tengo madre, caricias y oraciones. Bien, yo soy feliz, llevando el mar, mi dolor fue un tesoro guardo aquí, que me acompaña con amor, y ese tesoro es para mí, vida y dulzura en mi aflicción. Un amante fiel que Dios me dio con tanta unción. Ya ves mi bien feliz yo soy, llevando el mal y mi dolor.
tierno más la vida sonreía, llenando el alma de gratas ilusiones, todo era paz, ensueño y poesía, en el hogar de todos mis amores, hasta que un día el hada del destino cubrió de luto y de dolores a un trovador que luego en su camino de oriente va rimando sus canciones y no le importan abrazos ni martirios, pues tiene madre, caricia y José Moricho y Margarita Cueto realmente eran cantantes muy, muy famosos en la época, algo así como, no sé, Enrique Iglesias o Juanes o algo así. Sí, y entonces eso, y esto otra vez, una de estas grabaciones que se hacen en Estados Unidos en 1928, y tiene que ver un poco también con eso, o sea, Calvo estuvo recluido en Agua de Dios, ¿sí? Por casi 30 años, y sin embargo su música circulaba grandemente, o sea, sus partituras llegaban a distintos puntos de América Latina. Una vez sus partituras llegaron a Venezuela y eso hizo que se hiciera amigo y después novio de una venezolana, pero solo fueron novios por cartas, fueron novios como por 16 años, pero todo fue epistolar. Y bueno, yo estoy haciéndole propaganda al libro, pero si usted mira ahí, o sea, es muy chévere ver la progresión de las cartas, como la primera carta es una cosa de que maestro, yo admiro su obra, me puede mandar, claro, y empezar, pero después se empiezan a hacer amigos y entonces todo por cartas, y entonces se empiezan a hacer amigos, después se vuelven novios y se empiezan a pelear y ella le hace escenas de celos. Bueno, evidentemente yo solo tengo las cartas de Rosario, ¿sí? Por las de Calvo, quién sabe dónde habrán parado, ¿sí? Pero entonces, y ella le hace escenas de celos por todas las admiradoras y que diría Calvo, etcétera, etcétera. Se prometen el cielo y la tierra, una vez en un momento tratan de ver si planear una expedición a Hamburgo, que estaba atada con un tratamiento médico que quería hacer Calvo. No le resulta porque justo en esos años, eso es a finales de la década de los 20, el representante de Calvo en Bogotá le roba un montón de plata, Calvo se deprime, se acaba la relación, bueno, terrible. Y al lado de eso, pues otras relaciones amorosas que no funcionan. Calvo finalmente se casa cuando él tiene 60 años con una mujer de 30 y a los 2 años, y el matrimonio le duró 2 años y medio porque se murió, ¿sí? Y entonces, o sea, pero en todo ese tiempo que él está en el lazareto, pues él termina siendo una figura pública. Entonces, a la vez que está sufriendo pues el confinamiento, él es realmente una celebridad, no solamente como músico, porque toca en muchos de los escenarios pues, festivos y religiosos de Agua de Dios, es el que afina los pianos, es el profesor de música de todos, tiene coros, es aparte un vocero para obras públicas, pelea con el gobierno, fue hasta ¿cómo diría uno? Como reportero, corresponsal de Laureano Gómez, pero de lo que pasaba en Agua de Dios, y le componía música a Laureano Gómez, porque Calvo, eso sí, era un godo de esos así, pues, y precisamente muy amigo de Laureano Gómez. Sin embargo, Calvo también era muy amigo de Emilio Murillo y de muchos liberales, tanto así que faltó poco para que Eduardo Santos fuera el padrino de matrimonio de Calvo. Entonces, o sea, como un ejemplo muy bueno como de tolerancia entre partidos en últimas ocasiones. Pero, en fin, pero esto es una cosa, por ejemplo, que dijo un reportero que visitó a Calvo cerca de los años 40. Agua de Dios es la tierra de los más punzantes y fundamentales contrastes. Allí, en ese cementerio de los vivos, es donde la vida revienta como una inmensa flor de sangre y en donde la muerte, lenta pero segura, es límpida alba de resurrección. Vivir en Agua de Dios es morir, y morir en la ciudad del dolor es vivir. Y surgían una serie de reportajes y cosas así sobre él, porque era, o sea, de hecho para un periodista ir a Agua de Dios era de por sí una, guardando las debidas proporciones, y no, espero que la comparación esté bien, pero era algo poco parecido a los reportajes. ¿Se acuerdan en la época dura de los secuestros y que había periodistas que iban allí y que era pues un drama para un poco así era ir a Agua de Dios? O sea, el proceso de desinfección para poder entrar al lazareto era una cosa muy complicada. Calvo incluso compuso una danza que se llamó Aire de Afuera, o sea, un poco hablando, digamos, de esos prejuicios sobre los que entraban y salían del lazareto, etcétera, etcétera.
Y aquí está Calvo, esto es Agua de Dios, bueno, es de las muy pocos lugares en Colombia en cuya plaza central no está ni Bolívar, ni Nariño, ninguno héroe de la independencia, sino Calvo el músico, ¿sí? El otro es Ráquira, donde ahora está Velosa, pero es que Calvo está en el centro pues de la Plaza Velosa, lo pusieron todavía como un ladito ahí en medio de un jardincito, ¿no? Entonces definitivamente es un referente emblemático tanto de la temporada en la que vivió allí antes de 1945, como lo que vino a ser pues después la configuración y el emblema. Esta estatua se edificó en 1974 y obviamente hay chistes al respecto, ¿no? No chistes, como historias fantasmagóricas, ¿no? Que al arquitecto no le dieron una foto de Calvo, sino de Laureano Gómez. Porque este era el peinado de la época, ¿no? O sea, Jorge Eliezer Gaitán, Laureano Gómez, Calvo, todos tenían como el mismo engominado hacia atrás. Y hay quienes protestan, pero el símbolo es para Calvo. Y quiero cerrar con esta parte sobre la música nacional, ¿sí? Lo que terminaba pasando. Esto es una historia que ya ha salido, seguramente ustedes han escuchado mucho en radio, se ha escrito mucho al respecto, el libro de Jaime Cortés lo cuenta muy bien, Carolina también, o sea, está en muchos lados, no voy a entrar en detalle al respecto, pero básicamente el escenario de construcción discursiva sobre la música nacional enfrentaba pues a dos orillas, una más universalista y otra, se quiere, más localista, y usualmente pues dentro de cada orilla se ponía, bien sea, y no era solamente Guillermo Uribe Holguín, si se quiere, por un lado, y Emilio Murillo por otro, sino bastante, digamos, otra serie de gente, de instituciones alrededor, aunque eventualmente pues y Guillermo Uribe Holguín va a terminar siendo aislado en la pugna, y un poco lo que va a terminar posesionándose, o en cierto modo, al menos en los años 20 y 30 va a ser esta postura de que la música nacional debía perfilarse básicamente como la exaltación de los aires populares nacionales. Entonces, frente a lo cual Guillermo Uribe Holguín no necesariamente se estaba oponiendo. Básicamente lo que decía Uribe Holguín, ¿sí? Era que la música nacional de un país es la que hacen las personas de ese país. Y es buena si los compositores son buenos, y es mala si los compositores son malos, ¿sí? Entonces, y con eso estaba criticando un poco lo que decía Emilio Murillo, que venía con historias como que la música nacional está en las entrañas de las personas, usted va por los campos y la música colombiana está a flor de piel, o sea, como un esencialismo de que el bambuco es intrínsecamente colombiano, eso es de aquí y nada más, ¿sí? A lo cual respondía Guillermo Uribe Holguín con cosas como que mire, esta célula rítmica que usted asume como que exclusiva del bambuco, pues está en este cuarteto de cuerdas de Beethoven, ¿sí? O en este preludio y fuga de Bach está la célula pues rítmica no solamente del pasillo, sino hasta después lo que sería la música llanera o lo que sea. Entonces decía, o sea, la música de por sí, o sea, tenemos unos elementos musicales, si se quiere, universales, de los cuales echamos mano para hacer nuestras músicas. De ahí que era una invitación a hacer como música de alta calidad, etcétera, o bastante elaborada, de un formato académico que pudiera estar a la altura de la música académica de otros países. Pero desde acá eso se interpretaba como, o sea, a Guillermo Uribe Holguín no lo bajaban básicamente de apátrida, ¿no? Es que usted está rechazando el bambuco, está rechazando lo nacional, solo el extranjerismo, no sé qué, y entonces eso, digamos, en términos del discurso terminó aislando un poco a Guillermo Uribe Holguín y al mismo tiempo pues posesionando no solo discursivamente lo que estaba pasando acá, que era algo en lo cual pues la prensa era el escenario pues predilecto para que se desarrollaran esas disputas. Calvo si uno mira lo que decía y pensaba Calvo al comienzo, de pronto estaba más cerquita del lado de universalista, o sea, él estaba, digamos, propugnando por si se quiere, un lenguaje un poco más académico. Cuando Guillermo Uribe Holguín se ganó el Premio Nacional de Composición en 1924, Calvo fue de los pocos que lo felicitaron, ¿sí? Porque era una obra, era Premio Nacional de Composición, ¿sí? Colombianismo y tal. Y muchos se ofendieron por eso, porque ¿cómo le iban a dar el Premio Nacional, ¿sí? A una obra que era clásica, que era inspirada pues, en músicas que se asumían como extranjeras, etcétera, etcétera? Y hubo como bastante controversia al respecto. Calvo estaba muy cerquita. Pero en términos, digamos, de las faenas y de la red de relaciones que tenía, de la gente con que se relacionaba, y también en últimas con el mismo
como estilo que terminó desarrollando su perfil compositivo, pues cada vez se fue moviendo más hasta que finalmente quedó. ¿Sí notaron que aquí era joven? Pero es que me tomé mucho tiempo haciendo esa diapositiva ahí. Entonces aquí está calvo, joven, el de 16, pero ya cuando está más viejo ya está evidentemente de la otra orilla, y que es muy, muy claro en sus declaraciones, ¿no? Las declaraciones a comienzos de los años 20 son bastante reconciliadoras, de esto explorar, de explorar, digamos, las posibilidades académicas de la música nacional, si se quiere, pero ya al final pues ya está muy de una cosa quizás tan militante como lo de Emilio Murillo, y evidencia de eso, pues bueno, por un lado esta va a ser como la rosca, por decir, de muchos de estos que van a ser parte de esta oleada en términos de escribir la música nacional en esos términos. Muy chévere esa foto, ¿no? Si Wilmar está acá, no. Bueno, yo sospecharía mucho, ¿sí? Porque Calvo en este momento está internado en el Lazareto, y esto al parecer pasó muy cerquita a Bogotá, en 1935, cuando le celebraron las bodas de plata del Intermezzo, ¿se acuerdan? Que pusieron en 1910, y eso es algo muy curioso que yo no he encontrado en el caso de otros compositores, me corregirán si estoy, pero en el caso de otros compositores en general, ¿sí? Porque aquí le celebraron los cumpleaños fue a la obra. Entonces en el archivo hay un montón de cartas, pero que le mandaban al intermezzo, a la composición, no sé qué. Entonces Calvo y le hicieron un gran homenaje en febrero del 35, que por eso le dieron permiso de salir del Lazareto, vino a Bogotá, hicieron una gran celebración, pues, etcétera, etcétera, en el Teatro Colón, y eran pues las obras de plata, las bodas de plata del intermezzo. Y para cerrar, viene esto de las escenas pintorescas de Colombia, ¿no? Que va a ser un poco la culminación de muchos de estos esfuerzos compositivos, pero sobre todo la elevación y el moldeamiento de una propuesta musical particular, la de Calvo, ¿sí? Que se asume como modelo, pues, no solamente de la música colombiana por antonomasia, sino también, digamos, del elevamiento de dicha música, pues, al escenario de lo folclórico. Esto es una grabación precisamente de 1941, cuando Calvo dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigiendo estas escenas pintorescas de Colombia. La cosa está larga, pero esto es una obra de 55 minutos, donde básicamente es un mosaico, si se quiere, una asociación de distintos ritmos autóctonos, donde de un momento a otro suena el himno nacional, y después suena el intermezzo, y hay bambucos y guabinas y todo esto, y hay un texto que lo acompaña, sí, porque hay una, o sea, si se quiere, como música programática, pero forzada, pero música programática no porque la música necesariamente sea descriptiva, sino porque hay un texto que escribió el propio Calvo que como que hace alarde al programa, pues, y es una progresión de campesinos que van de la zona rural, pues, hasta a celebrar a la Virgen de Chiquinquirá, etcétera. Entonces, pero si uno mira todos los elementos musicales y culturales que están alrededor, casi que son como la contraparte musical de muchos de los discursos en torno de la formación de la identidad nacional que se venían promulgando a lo largo de la República Liberal, ¿sí? Que a su vez era también como los últimos reductos, pues, de celebrar la popularidad y el posicionamiento y la predominancia, si se quiere, de la música andina como música nacional, porque como sabremos es justamente hacia estos años donde no solamente viene el declive en términos de popularidad de esta música, sino el auge de las músicas populares costeñas, y entonces vienen figuras emblemáticas como las de Lucho Bermúdez, de quien hablaremos el viernes. Muchas gracias. Dentro del
repertorio que veíamos, ¿qué tanto en qué porcentaje estaría escrito únicamente como para piano? Y pues la obra que presentaste al final, de la parte colombiana, ¿él escribió para orquesta también? Sí, en su, digamos, quizás en un 90% lo que Calvo escribió fue solamente para piano. Digamos, hay las únicas dos, digamos, piezas dentro del catálogo que podrían considerarse dentro de lo sinfónico es esta fantasía de las escenas pintorescas y el arreglo de una obra de Telesforo de Alemán, que no me acuerdo el título, pero era un arreglo. Y como, cuando él estaba en el Lazareto, él era el director de la banda de Agua de Dios. Entonces para esa banda sí hizo muchos arreglos de banda y muchos de esos manuscritos se conservan, están allí en el archivo, pero ya, o sea, básicamente las versiones instrumentales y para ensambles los han hecho otros. Ya. ¿Y qué tan contemporánea de pronto se veían algunas de las obras del maestro Luis A. Calvo? Dado que vemos también una influencia de música clásica, primero, ¿no? Hay influencia de música clásica, pero también vemos unos acordes bastante contemporáneos en algunas de las obras que presentaste para esa época. ¿Qué tantos, cómo lo veían a él? Digamos, ¿lo veían vanguardista en ese aspecto o más bien más hacia lo clásico, pues enfocado al repertorio de música nacional? Pues a él lo percibían como músico clásico, o sea, en muchos, casi todos, y es una cosa que, digamos, casi toda la prensa y las cartas hablan de eso. Hay muy pocas voces altisonantes, una de ellas es la de Otto de Greif, que era, digamos, era de los pocos que escribía que realmente pues es esencialmente música popular, que no, digamos, no se le compara a lo que pueda pasar en términos de música clásica. Entonces, otra vez, desde la percepción era más desde un imaginario de qué era la música clásica, un imaginario muchas veces nutrido desde las historias de vida de los músicos y no tanto desde la música, ¿no? Porque mucha de lo que se asume como música clásica realmente no se escuchaba mucho. O sea, al parecer la primera vez que Bach sonó en Colombia fue por allá en 1882 o una cosa así. Y muchos de esos compositores modernistas, si se quiere, empezaron a sonar, y eso en Bogotá, en los conciertos que hacía Guillermo Uribe Holguín, entre otros, después de 1910. Entonces realmente no había como un conocimiento desde la música, digamos, de estas vanguardias, de modo que él se le percibía como músico clásico y esto. Y digamos, estéticamente esto, lo que pasa con Calvo es que sí refleja mucho, digamos, del paradigma pianístico, si se quiere, la segunda mitad del siglo XIX. En los archivos se conservan mucho, digamos, algunos de los manuales de piano con los que estudió y donde, digamos, es casi que exclusivamente música tonal con, digamos, alguna serie de insinuaciones cromáticas o modulaciones y dominantes secundarias y esto, pero sí, pero casi nada de armonía tonal, nada de dodecafonismo ni nada de eso, ¿sí? Entonces, o sea, digamos, estos acordes que a uno le puede parecer exóticos, pero respondían, digamos, de la misma música para piano que él tocaba de compositores de final románticos, pues. Sí, y como influencia sí veía algo de Bach en una de las obras, el inicio específicamente. Sí, y hay quienes, por ejemplo, en este arabesco también ven, digamos, como insinuaciones o cosas parecidas al arabesco de Debussy, cosas así. O sea, Calvo, o sea, tuvo acceso a algunas de estas escuelas pianísticas y tocó esos repertorios y era reconocido como un gran pianista. O sea, eso sí, leía muy bien, tocaba muy bien. Néstor. Aló. Gracias. ¿Cuánto tenía o no tenía lepra finalmente Luis A. Calvo? ¿Cuántas copias del libro sacó? ¿Y qué piensa de la biografía como género musicológico? Bueno, ese tema de la lepra sigue siendo controversial. Una vez El Tiempo, por allá en los años 80, sacó alguna portada que decía Calvo no tenía lepra, el gran error. Desde mi investigación, o sea, yo lo que puedo afirmar es que sí tenía lepra, o sea, porque, digamos, o sea, la historia clínica como tal está perdida, o sea, se siguió mucho, hay muchas historias alrededor de eso, pero, digamos, muchos de los síntomas apuntaban a que efectivamente sí tenía lepra. Digamos, era una cosa, lo que pasaba era que no, o sea, no era, hay dos tipos de lepra, una es la lepromatosa y la otra es tuberculoide, bueno, ya no me
necesito ver mi libro para ¿sí? Entonces, una de ellas es esta lepra, digamos, del imaginario, de que se caen los miembros y todo eso. Esa no era la de Calvo, ¿sí? Pero sí hay, digamos, exámenes de laboratorio, cosas que se conservan en el archivo que muestran que evidentemente sí salía positivo en esos exámenes de lepra. Hay testimonios de algunos de los médicos que lo vieron, ¿sí? Y él participó en muchos tratamientos y cosas por el estilo. Es decir, son como bastantes síntomas que llevan a pensar que efectivamente sí tenía lepra. No murió de lepra, pero ahora uno se encuentra testimonios y esa es una historia recurrente, como un mito allí de que Calvo no tenía lepra, pero yo sigo pensando que sí. ¿La otra cuál era? El número de copias del libro. ¿Del libro del arpa mística? No. ¿O de mi libro? No. El de Dolor que canta. ¿El dolor que canta es mi libro? ¿Cuál? ¿Cuántas copias? El de Lecán. El libro salió hace 2 años, creo que fueron como 300 copias. Ahorita se está haciendo la segunda, vamos a hacer una segunda edición que seguramente salga por libro digital o alguna cosa de esta así, pero… ¿Y la biografía como género? Pues la biografía, yo cuando escribí esto, había una cierta moda en historia y era el tema que algunos llamaban biografía histórica, que básicamente era involucrar a un personaje en el contexto más amplio de la historia cultural, y eso fue lo que traté de hacer yo. O sea, en últimas el libro es una biografía de Calvo, pero también en últimas Calvo termina siendo a veces como una excusa o un prisma o una ventana, si se quiere, para ver temas más grandes de la historia social en el país. Entonces, pues Calvo está ahí todo el tiempo, pero digamos, en la infancia el rollo de ser hijo legítimo, de la pobreza, del patriarcalismo en Santander, es una cosa que se puede entender mucho, o sea, claramente a partir de la experiencia de Marcelina Calvo, el tema de la generación del centenario, por ejemplo, el drama de vivir en Agua de Dios, la historia social de Agua de Dios, la introducción de las industrias del disco y de la radio a Colombia, o sea, y en últimas, la conformación o la configuración de un gusto estético, cómo es que una sociedad termina como gustándole una cosa y cómo un compositor participa de suplir eso, digamos, son algunos de los temas que se ven en términos más grandes. O sea, esa es la forma en la que yo veo la biografía. Gracias. 2 preguntas. Escuchamos unos acordes como de jazz, ¿no? En una de las piezas, con séptimas y tal. Sí. ¿Hay algún indicio de que él pudiera haber escuchado algo de eso por radio, etcétera? Sí, yo creo que sí. Sí, es bien interesante plantearlo así, o sea, por ningún lado del archivo sale la palabra jazz, ¿sí? Y en ningún lado Calvo habla en esos términos. Por los años que vive Calvo es donde, digamos, esta categoría del jazz se empieza a diseminar. Hay algo y se disemina particularmente a partir de los discos. Entonces Calvo sí va a tener discos, tiene Victrola, escucha mucha música. Ahora, hay algunos discos que se conservan, ninguno de ellos, digamos, dentro del jazz como tal, pero es que también ese archivo pues ha pasado por muchas manos, se ha saqueado, pero Calvo compuso música, si se quiere, dentro del entorno, si se quiere, estético del jazz, el one step y two step y foxtrot y estas cosas. Entonces él escuchaba eso, seguramente, al parecer era un persona con un oído muy, muy bueno, tocaba muchas cosas como de memoria, de oído. Partitura, probablemente. Sí, pero sí, a ver, lo que yo digo en el libro al respecto, o sea, yo no lo pongo en términos de jazz, pero sí, digamos, hay varios acordes de novena, acordes de sexta, ¿sí? Ningún acorde como de sexta menor, de esta cosa que uno diría que es mucho más evidente, pero sí hay una cosa interesante ahí, digamos, en recurso para digamos, los amantes de la teoría musical, y es que hay algunas obras donde él hace uso recurrente de estos acordes semidisminuidos, que técnicamente son subdominantes, pero los usa como en función de dominante, ¿sí? Que parece como bastante experimental. Uno no puede asumir que eso necesariamente venga del jazz, pero pues, digamos, en términos de armonía del jazz un poco es esos acordes semidominantes, menor 7, bemol 5, como que preparan hacia una dominante, etc. Pero ahora, no sé, pero bueno, pero músico de jazz no. Sí. Y una más indiscreta, ¿qué marca de gomina usaban? No, ni idea. Una seguramente, no sé, el antecedente del moco de gorila, porque le duraba, o sea, no hay casi fotos de Calvo despeinado. Hay unas fotos con gorro y se quitaba el sombrero y seguía peinado y… En el Bristol, de pronto. Sí, mira sí. El Bristol de los años. Hay que buscar eso, sí. Gracias. Bueno, gracias.
Sergio le puso otro epíteto a Calvo, que es nuestro músico trágico. Ahora lo mencionaba usted al principio en alusión pues precisamente a todas estas frases que me llamó mucho la atención, nuestro músico trágico, porque nos lleva pues de nuevo al siglo XIX, a lo que usted estaba diciendo de esas pervivencias que hay en su música del siglo XIX. Me hizo pensar entonces en un extracto de su libro, donde usted se refiere entonces a Calvo como sí un personaje en el que está eso, pero que también toma parte de la modernización del siglo XX, no necesariamente desde ese punto de vista de la erudición musical y la academia, pero sí desde, digamos, en otro contexto. Se refiere usted también a un proceso de modernización allí, y entonces cuestiona el uso del adjetivo romántico para referirse a este tipo de músicos, algo que es muy común, es decir, uno piensa en Luisa Calvo y piensa en Luisa Calvo y en gran parte de esa música nacional o configurada, pensada, repensada en ese entonces como música nacional, y uno fácilmente puede referirse a ello como una música romántica. Usted cuestiona un poco eso en su libro. Sí, entonces bastante. quisiera pues que nos diera un comentario al respecto, pues también a la luz pues, de lo que ha venido hablando. Pues eso, digamos, responde un poco a… Es más, empieza por ser una crítica a la disciplina, ¿no? O sea, la musicología en general y particularmente en Colombia por mucho tiempo, pensaba, y no solamente en Colombia, sino en América Latina, pensaba y valoraba a los músicos siempre en relación con el canon europeo, básicamente. Entonces, un músico era bueno o se validaba en la medida que estuviera al día o no con las corrientes europeas. De allí, digamos, frases como el Chopin colombiano, en última es una forma de legitimar a Calvo, ¿sí? Pero entonces también haciendo la investigación yo me encontraba con cosas como que, pero Calvo en últimas es un músico malo, no merece tantas páginas, ¿sí? Pero malo ¿desde qué punto de vista? Pues malo si se pone, digamos, en relación con estas corrientes desde las cuales, digamos, desde esa crítica como tradicional de la musicología, pues Calvo se le podría pensar como un músico anacrónico, ¿sí? Porque ya estamos en el siglo XX, en donde, como decía Jorge acá, digamos, ya hay una vanguardia musical que está haciendo otras cosas, al mismo tiempo que Calvo está haciendo este lenguaje tan tonal, tan romántico, tan melódico. Pues en Europa está Schoenberg haciendo dodecafonismo, otras cosas, entonces aparentemente Calvo no estaría a la altura, pero lo que yo escribo es una reacción en contra de eso, ¿sí? O sea, Calvo, en lugar de pensar a Calvo como músico anacrónico, es decir, pero ¿por qué tenemos que siempre estar evaluándonos en relación con la música europea? Y entonces es un esfuerzo más bien de pensar a Calvo, y no solamente a Calvo, sino a todos estos músicos de su generación en sus propios términos. Y cuando uno mira en sus propios términos de qué es lo que estaba pasando, entonces uno se encuentra como que realmente hay muchos escenarios muy experimentales, escenarios de renovación de la tradición, ¿sí? O sea, hay una tradición que está vigente, pero Calvo no está como anclado a esta tradición, sino está renovando esa tradición. Al mismo tiempo hay unos elementos de ruptura, si se quiere, con la tradición, y cuando uno pone, digamos, el carácter de un compositor en esos términos de renovación, de ruptura, de diálogo con la tradición, pues en últimas son los términos de una categoría bastante moderna. Entonces yo lo que pongo en el libro, y ahora estoy un poco arrepentido de la categoría, del apellido, pues yo hablo de modernismo periférico, que es una forma como decir que es un modernismo en sus propios términos, pero pues desde la periferia, ¿sí? ¿Sí? Que funciona. Ahora, mi autocrítica y el problema de decir de modernismo, porque no es solo Calvo, sino es Alberto Williams y son muchos de los compositores que están haciendo cosas en América Latina, es asumir que es que nuestro modernismo es un modernismo periférico, o sea, es menos importante que el modernismo de verdad o el grande o el principal, que es el de Schoenberg y otra gente en Europa, ¿sí? Entonces, más bien yo cambiaría eso por decir que es entender estas experiencias de sus propios términos, y ahí es donde yo pongo a Calvo como… realmente, si se quiere en últimas, un personaje bastante experimental, y sobre todo si a eso se le suma el momento en el que se están escribiendo estas músicas, o sea, el hecho de músicas que rompen como con las expectativas que se tiene de los géneros musicales hasta el momento. O sea, si finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX hay como categorías aparentemente muy fijas y claras: la música clásica por un lado, la música, si se quiere, tradicional o indígena, folclórica por otro lado, y entonces tenemos personajes como Calvo, que
realmente no está encasillado, o sea, son músicas populares, pero con aspiraciones academicistas, si se quiere, que aparte están en el mundo del disco, ¿sí? Que se empiezan a desterritorializar, y eso es una cosa que es revolucionaria para su momento, ¿sí? Y ahí es donde yo digo, es un tema bastante moderno, y moderno también desde la experiencia de la escucha, ¿sí? Porque esta es otra vez pues una generación pues que va a experimentar unos cambios que no tenía otro. Realmente el mundo está cambiando a pasos agigantados. Y solo quiero dar pues no sé, una anécdota ahí. O sea, esto que yo estaba manejando hoy, y entonces uno puede tener la aplicación esta de Waze o de Google Maps, una cosa que le dice dónde hay trancón. En últimas, esa es una fantasía de la que muchos tuvimos hace 10 o 15 años, ¿sí? O sea, ¿cómo era posible que una cosa de esas pasara? ¿Sí? Pero vivimos precisamente la transición a donde eso es posible. Esa es la generación que le tocó esto, ¿sí? Es que empieza a prefigurar este mundo de los sonidos, el mundo de las imágenes de movimiento, y esas cosas empiezan a pasar, y entonces compositores como Calvo son los que están proveyendo los insumos musicales para gestar pues esa experiencia con el sonido, con la música, y ahí es donde yo digo, es un tema bastante moderno. No sé si estarán de acuerdo con mi interpretación, pero en últimas también es una reacción contra la musicología pues de antaño. Sí. Sergio, muchas gracias por la charla, y mi pregunta va más dirigida hacia el tema de biografía de Luisa Calvo. De los últimos años de vida, ¿se sabe o se tiene algún indicio de hasta qué año estuvo componiendo o hasta qué año también estuvo tocando o algo por el estilo? No sé si me puede... Sí, claro, hay un acervo documental valiosísimo, que son las cartas que le escribía Calvo a su representante en Bogotá, un señor llamado Humberto Correal. Son como 8 años de cartas, es una cosa fascinante, a partir de lo cual está, digamos, uno de los capítulos del libro sobre todo eso, y refleja mucho este personaje que está anciano, que está muriendo, que está viendo, o sea, que le da muy duro la muerte de Alejandro Wills, de Emilio Murillo, de Guillermo Quevedo, y siente, pues yo soy el último de esa generación, o sea, es como realmente alguien que está viendo la muerte muy cerquita. Frente a la pregunta específica, Calvo logra tocar piano más o menos hasta 1943, es casi 2 años antes de que muere, porque ya el tema del reumatismo no le dejó tocar más, ya el dolor era muy fuerte. Eso le va a llevar a un momento de depresión importante, pero él sigue componiendo cosas hasta casi 6 meses antes de morirse. O sea, en diciembre del 44 él estaba intercambiando cartas y está no quiero equivocarme, no sé si es... Bueno, uno de los Pardo Tobar, con respecto a un proyecto de hacer una película / documental sobre música boyacense, y él iba a hacer como la banda sonora para eso, y alcanzó a escribir Rosas de la Alborada, que fue quizás el último bambuco que compuso, que iba a ser la banda sonora. Él cumplió su parte con la música, finalmente los productores de la película por asuntos de presupuesto no lo hicieron, pero hasta ese momento estuvo componiendo, ¿sí? Casi hasta el final. Buenas. Sí. Quería hacer una pregunta sobre lo de el universalismo y el localismo. Y era precisamente, sí, aquí yo tengo un escrito de Carolina, precisamente lo traje. Habla sobre las contiendas entre los músicos populares y entre la academia, el conservatorio y la Universidad Nacional. Quería saber si Luisa Calvo, pues con esta influencia política, había hecho un punto, una opinión sobre esta contienda entre la academia y lo popular, o algún escrito a favor de quién o de... Pues él hacía muchas entrevistas en la prensa, y lo que uno ve al comienzo es como decía antes, primero una postura bastante reconciliadora, o sea, como decir, vea, lo de Guillermo Murillo Holguín tiene sentido, sin digamos reivindicarlo directamente, pero sí como en el discurso. Pero eventualmente, en la medida que digamos que el proyecto localista gana terreno, y Calvo en cierto modo es empujado a eso, ¿sí? Porque a veces no es ni siquiera por iniciativa propia, sino que Emilio Murillo, que es como el más militante de esto, diríamos, lo echa al agua, ¿sí? Porque cuando empieza a decir, es que necesitamos más músicos como Calvo, que solo, entonces como que él ya no tiene mucho más que hacer sino decir, sí, yo soy el colombianista por excelencia. Una influencia política.
Sí, ahora, sí, como decía en términos políticos, pues Calvo es un personaje muy religioso, muy conservador, le compone música para la emisora Laureano Gómez en Bogotá, pero también es, o sea, es de, como digamos ahí, se quiere un poco de la rosca de la prensa liberal bogotana, particularmente del diario Mundo al Día. Calvo es el segundo compositor de quien se publican más obras en el periódico Mundo al Día, ¿sí? Y si quieren saber más al respecto, léanse el libro de Jaime Cortés, La música nacional. Entonces va a tener mucha visibilidad ahí, ¿sí? Y lo que pasara que lo que se publicó en Mundo al Día no se trataba solamente de difundir una serie de obras, sino que había una agenda explícita al respecto, porque eran estas, o era como, como respaldar el ambiente discursivo en torno pues, al localismo musical, si se quiere, y en últimas Calvo pues ya estaba muy comprometido en esa vertiente. Él políticamente o sea, se intuye mucho de este conservadurismo, pero pues no va a ser polémico necesariamente en ese sentido, ¿no? Es como amigos de todos. Sí. Bueno, muchas gracias. En parte ya resolviste muchas dudas que tenía con lo que acabas de responder, y ahora que volví a mencionarlo, escenas pintorescas, no sé si hay alguna relación con la Sinfonía del Terruño de Guillermo Uribe Holguín, porque gira en torno un poco como a lo mismo que ¿cómo se dice? La peregrinación a la Virgen de Chiquinquirá. Porque, pues, entonces mi pregunta es, ¿existe algún tipo de relación? ¿No será mera coincidencia? ¿O puede ser, no sé, tal vez alguna especie de homenaje? Sí, yo no creo que haya sido mera coincidencia, yo lo veo más como un guiño, si se quiere, a la Sinfonía del Terruño, pero en ningún lado explícito, ni en la música, ni en el programa, ¿sí? Porque en últimas Guillermo Uribe Holguín, dentro de este combo de nacionalistas, era, o sea, a veces en la prensa lo pintaban de apátrida o poco menos, ¿no? Entonces, puedo estar equivocado, pero la forma como que yo veo es, Calvo siempre guarda una simpatía muy fuerte por Uribe Holguín, por la música académica, por esa postura, pero que hagamos que no la puede expresar ni se atreve a expresarla públicamente en ningún momento. Un dato interesante sobre estas escenas pintorescas de Colombia, y ahí es donde mi libro es como saga, libro de Carolina, es que hubo esta escena terminó ganando el concurso de composición que hizo Indulana y Rosellón en ese año, ¿sí? Calvo, entonces fue muy curioso porque Calvo era el director de la banda Agua de Dios, y a él le llega la invitación, o sea, llega la convocatoria para el concurso, pero a él le llega la invitación y a él lo mencionan en la convocatoria, pues ya como un músico añejo, o sea, básicamente diciendo, era una invitación que decía, necesitábamos recuperar la música andina, recuperar los bambucos y músicas, que vuelvan los Pedro Morales Pinos, en plural, que vuelvan los Luisa Calvos, que vuelvan así. Esto ya era el 41. O sea, algo en el que aparece en la revista Micro, que sí, menciona. exacto, pero sí, entonces llega la invitación, Calvo se presenta a ese concurso, pero el que se lo gana realmente en la primera ronda es un músico, es Luis María Zulategui. ¿Es José María? Luis María. Luis María Zulategui. Y hay una controversia gigante porque este es un músico español que se gana un concurso de música colombiana. Entonces, la controversia es tan grande que finalmente deciden quitarle el premio a él. Entonces, ¿a quién le damos el premio? Entonces, se lo dieron a Calvo, ¿sí? Que había mandado esta. Ahora, no. Sí, pues seguramente por méritos, no sabemos si era que quedó de segundos o simplemente era una jugada realmente para quedar bien con el concurso, pero es donde, digamos, se le da otro cuarto de hora a este compositor cuya música ya está bastante viejo, su música ya, sus éxitos eran de casi 20 años atrás, pero entonces viene un programa que está súper en la agenda política de la República Liberal, o sea, si uno mira el programa es como una lista de chequeo de todo lo que tenía que haber ahí, ¿sí? Catolicismo, Virgen de Chiquinquirá, Bambuco, Himno Nacional, el Guatecano de Dimiro Murillo, no sé qué, la música típica, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Usted ahorita, hace un par de preguntas, mencionó que Calvo hizo la banda sonora de una película. Quería saber si
había otros momentos en los que él tuvo contacto con el cine. No, realmente no que yo sepa. Participó mucho del teatro musical en la década del 10. O sea, era músico de muchos de estos ensayos y producciones teatrales. Escribió una opereta que fue muy bien recibida por la crítica en cuanto a la música, no tanto en el libreto, una cosa que se llamó Una noche en París en 1920, 1921. Pero hasta ahí, ¿sí? O sea, no. Sí, falta mirar un poco más sobre eso, digamos, hace parte como un nuevo proyecto de investigación que estoy haciendo, un poco mirar la industria del disco en relación con la industria del cine mudo, pero pues no, o sea, no escribió muchos himnos de muchos lados, de colegios, del himno de Pereiras de Calvo y cosas así, pero del cine no que yo sepa. ¿Y usted ha visto La tragedia del silencio? Que es ¿Una una película del 24 de los hermanos Acevedo, de un ingeniero al que erróneamente le diagnostican lepra. Ah, sí. Oh. Entonces, pues se va a suicidar y la esposa le dice que no lo haga. Entonces, pues también quería preguntarle si la enfermedad de la lepra dentro del imaginario, dentro de las historias, tenía una carga especial. Claro. Sí, no, la película no la conozco, pero gracias por la recomendación. La tragedia del silencio. Sí, solo sobreviven como 20 minutos. Era un ¿Y eso dónde se encontrará? Patrimonio Fílmico. Patrimonio Fílmico. Bueno, en YouTube se encuentra. Bueno, no, pues gracias por el dato. No, la lepra desafortunadamente era un drama muy, muy recurrente, ¿sí? Eran muchos los enfermos, muchos los que terminaban no solamente en Agua de Dios, sino en estos otros lazaretos. Había un lazareto en Santander, ¿cómo se llama esta ciudad? Contratación, y la otra, y el de la costa, el otro famoso que estuvo y muy amigo de Calvo en Agua de Dios fue Adolfo León Gómez, un político liberal famoso de la guerra de los 1000 días, etcétera, etcétera. Muy curioso, ¿no? Porque ese sí venía como de familia de clase que había terminado en este lugar de los pobres. Pero él escribía muchas letras a las que Calvo le ponían música, en fin. El otro lazareto era el de la costa, el de cerquita de Cartagena, ¿cómo se llama? Que Mariano Espina Pérez lo hizo bombardear. Sí, y entonces pero no, pues sacó los enfermos y muchos de ellos terminaron en Agua de Dios. Y lo bombardeó después, ya cuando lo había desocupado. Pero sí, o sea, era una cosa bastante común, desafortunadamente, sí. Y era una aventura temeraria ir para ese lugar, o sea, era básicamente religiosos los que pues se aventuraban y como manera de sacrificio a atender a los enfermos allí. Y Agua de Dios terminó formándose como un lugar porque es que no tenían donde más estar, ¿sí? O sea, los sacaban de todo lugar, los sacaban porque aquí están los enfermos de lepra y los echaban, hasta que básicamente casi que fueron ellos mismos que llegaron. Y el nombre de Agua de Dios es porque habían como allí hay unas cascadas, tiene un nombre local chévere, los chorros, creo que los chorros, entonces que sentían que como que alivianaba un poco el tema de las llagas y tal, y prácticamente ellos colonizaron eso y después como que se oficializó pues que ese era el lazareto, ¿sí? Como 10 años después o algo así, pero sí, o sea, no me sorprende que la lepra haya sido pues el tema de una película en ese momento, porque era una cosa bastante recurrente, o sea, habían historias por doquier al respecto. Vale. Bueno, vale, con mucho gusto. Bueno, una última pregunta. Muchas buenas noches, muchas gracias por la charla, por la conversación. Pues me hizo recordar de la novela que pasaron en el año 81, 82. Ah, sí. De Lejano Azul, por la extinta programadora Ponch, si no estoy. Sí, era Ponch. Y era al mediodía y tal. Sí, era mediodía. Usted la vio y si alguien sabe dónde se puede conseguir un resumen o una copia. Yo tengo un libro que no he sacado, que es algo así como, es un libro en inglés como el Afterlife de Calvo, o sea, como Calvo después de Calvo, porque o sea, este libro se acaba con la muerte de Calvo, pero todo lo que pasó con la vida de Calvo, el drama de construir la estatua, etcétera, etcétera, es mucho. Pero
pero digamos el gancho para eso va a ser esta telenovela y estoy detrás de eso hace mucho tiempo. No lo he conseguido. Parece que no, el libretista sigue vivo, está por allá en Barichara, Santander, y estoy que lo busco y no puedo hablar con él. Fue con Waldo Urrego, tuvimos una conversación muy larga, él hizo de Calvo, y pues pues dentro de las cosas que contaba es que mucha de la producción se hizo justamente en Agua de Dios y la gente lo recibía como un héroe pues local, ¿sí? O sea, casi que asumían aquí está Calvo otra vez, o sea, como que la personificación casi que se la tomaban por cierta, y ahora él recuerda eso como uno de sus papeles pues más, o sea, que le generó más cariño y cosas así, pero sí, será fascinante ver cómo se representó a Calvo en ese momento. Pero bueno, pues chévere también ver que es como de las primeras, ahorita tenemos la novela de Joe Arroyo y de Diomedes Díaz, o sea, pero la moda la empezó Calvo. Pero sí, o sea, no, si alguno, no, yo pago por conseguir esa novela. Sí, si alguno. Barato, ¿no? Barato. ¿Vamos a llegar hasta ahí? Sí, bueno. Ya por hoy terminamos. Muchas gracias a Sergio y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el viernes, misma hora, mismo lugar, para hablar sobre Lucho Bermúdez y la reconfiguración del jazz en Colombia. Entonces nos vemos el viernes. Sí. Gracias.